A este especial navideño le falta música navideña ya. Sí, nos dimos cuenta recién. Pero uno cuando está en Navidad hace que todo sea navideño. Igual ya pasó Ajá. Navidad. Sí, es verdad, era un especial de Año Nuevo. Ujú. Che, mi arbolito está chueco. Está cayendo sobre mí. Bueno, va mi sección. Vine a enojarme de nuevo, como la última vez que me enojé. Me divierte enojarme por cosas que pasaron hace mucho. Así que vinimos con otro de enojada es tarde. Y vamos a hablar sobre una peli que hace lo que estuvimos viendo recién, que hicieron los creepypastas, pero al contrario. O sea, se hace preguntas sobre la historia de Papá Noel, pero no las responde de manera creepy. Lo que sí es un poco lúgubre, porque como la ambientación de la película es como toda gris y triste, pero no es creepy, es lúgubre. Esa es la palabra. Pero bueno, antes de meterme ahí, vamos a decir de qué estoy hablando, ¿no? Sí, ¿de qué estás hablando, Vane? Voy a hablar de Klaus, ¿sí? Porque vengo acá a casi 3 años de los Oscars del 2020, que fueron como en febrero del 2020, así que estamos muy cerca de que hayan pasado 3 años, que premiaron las pelis del 2019, o sea, justito antes de la pandemia, porque yo sigo enojada con la injusticia que le hicieron a Klaus. Y nada, como es muy fin de año y las fiestas, y Klaus es una película navideña, yo dije, es mi momento perfecto para enojarme en público, para venir a decirles por qué debió haber ganado el Oscar Klaus y no Toy Story 4. Sobre todo, por qué no debió haber ganado el Oscar Toy Story 4. No sabemos si es una columna en contra de Toy Story 4 o a favor de Klaus. Quizás Es es una las columna a dos. favor de Klaus. No, es una columna a favor de Klaus y enojada con Toy Story 4 porque no tendría motivos para odiarla si no fuese que le hubiese robado el Oscar a Klaus. En sí. Klaus, por si no la conocen, es una película de animación que se estrenó en 2019 en Netflix, que cuenta la historia de un chico, joven adulto, que es hijo de un director de la asociación de correo, no sé, del servicio postal en sí. No me queda claro si era el dueño del servicio postal o es como un jefe, pero bueno, es gente millonaria, ¿sí? Y Jasper, que es el protagonista, es como muy egocéntrico, muy agrandado, vago, y él va a la academia postal porque tiene que trabajar por su futuro en correos, pero siempre termina último y hace todas las cosas mal, porque es medio vago, ¿sí? Así que su papá decide ponerle castigo, asignarle trabajo ya de cartero, pero lo asigna a una isla que está en el círculo ártico, o sea, lo manda a que se muera de frío. Y le pone la tarea de que tiene que entregar 6.000 cartas en un año. Que si no entrega las 6.000 cartas en un año, no va a poder volver y no se va a ir de esa islita llena de nieve y frío. Uh-huh. Sin comodidades de rico. Así que lo manda ahí a que madure y trabaje y haga su vida. Lo que pasa es que cuando Jasper llega a Smirborn, que es así como se llama la islita, se encuentra con que los habitantes de esta isla se dividen en 2 clanes que se odian unos con otros, como si fueran los Montesquieu y Capuleto, que se odian a muerte, están todo el rato peleándose, literalmente tienen una campana en la mitad del pueblo que si la tocan, todos salen a agarrarse a palos. Y como lo único que hay en Smirborn es odio, nadie se manda cartas, porque dicen que lo que tienen que comunicarse unos a otros se los comunican de otras maneras, como agarrándose a palos. Claro. Así que nadie manda cartas, entonces él tiene un problema muy grande, porque él necesita entregar 6.000 cartas para poder volver. ¿Sí? Este es como el inicio de la peli. Después veremos cómo Jasper va solucionando esto. Así que, en sí, la premisa de la peli es muy rara para una premisa navideña. O sea, fíjate que te conté todo lo que vendría a ser la trama y todavía no salió Papá Noel.
Sí. Esta película fue creada y dirigida por un tal Sergio Pablos, es española, si lo tengo entendido está coproducida con Reino Unido, pero en sí Sergio Pablos es español y la mayoría de la producción es española. Y esta es la primera película que él dirigió, pero ya había trabajado en otros proyectos bastante grandes como Tarzán, por El Jorobado de Notre Dame. Y es la persona que creó mi villano favorito. Él no creó la película en sí, pero creó el concepto de mi villano favorito. Así que era una persona con mucho recorrido en la industria de la animación. Es un grande de la animación. Sin embargo, nadie le quería tomar el pinche proyecto. O sea, nadie quería hacer Klaus. Nadie tenía ganas de hacer una película navideña. Ninguna de las grandes productoras de animación quería hacerla porque, por un lado, le tenían miedo a hacer una película navideña nueva y por otro, no la querían hacer porque el director lo quería hacer en 2D. Sí o sí la quería hacer en animación tradicional y eso requiere muchos costos. Es caro hacer una película en animación tradicional. Es más barata hacerla en 3D, que uno modela los personajes y ya después puede ir haciéndolos moverse por sí mismo y no es dibujo cuadro a cuadro, ¿no? Claro. Y porque además les parecía que era riesgoso hacer un presupuesto tan alto para hacer una película cuadro a cuadro cuando es de Navidad. ¿Qué es lo que pasa con las historias de Navidad? En sí las historias de Navidad no hay tantas. Y las que hay son bastante reiterativas, como se arraigan mucho en lo que ya está escrito de Navidad. Por ejemplo, todos los años hay una comedia romántica nueva de Navidad, pero es una comedia romántica, no se desvía mucho. Lo que pasa es que pasa en Navidad. Claro. Y las que son las películas de animación que hay son muy poquitas y se paran en grandes clásicos que ya existen, como Canción de Navidad. Hay 70.500 adaptaciones de Canción de Navidad, pero no hay muchas propuestas nuevas. Después tenés que luchar contra grandes películas de Navidad como El extraño mundo de Jack o El expreso polar. O sea, tenés como poquitas que son un hito. Y vos lo que tenés que hacer es conseguir una película que les logre competir en la época de esa película, porque nadie va a ver una película navideña en enero. Entonces, tenés un espacio muy pequeño y tenés que ganarle a grandes producciones que ya existen. Y como la Navidad se mantiene mucho en la tradición, no es como que la gente va a buscar cosas nuevas en Navidad, era como muy grande el riesgo de hacer una película así, ¿sí? Y Klaus venía a romper un poco con todo eso y a inventarse una leyenda nueva de Navidad, así que pues nadie la quería, excepto Netflix, que Netflix se estaba creando su propio stock de cosas y dijo, como que me falta mi propia película navideña. Claro. Como que yo no estoy ofreciendo nada de Navidad y de animación. Entonces le llega esta propuesta y Netflix dice, sí, acepto, tiene un presupuesto muy chiquito, Klaus, le dieron 40 millones y una película de animación hoy en día está como 200 millones. Así que un poquito tuvieron que ponerse a hacer magia. Pero al final, Klaus fue un éxito muy grande. Se llevó 7 premios Annie, que los Annie son como los Oscars de la animación, son los premios más importantes dentro del mundo de la animación. Y agarró y se llevó 7, incluyendo el de mejor película animada del 2019. ¿Saben cuántos Annie ganó Toy Story 4? Ninguno, tampoco se merecía el Oscar de mejor película de animación. Pero ¿qué es lo que hizo tan especial a Klaus? Tenemos 2 motivos, yo voy a poner 2 grandes motivos. En un primer lugar llamó mucho la atención la animación en sí, el apartado visual de Klaus, porque como dije, volvió a usar métodos de animación tradicional 2D, pero le agregaron un montón de tecnología nueva para hacer iluminaciones más realistas, porque lo que decía el director es que no quería que los personajes se vieran despegados en el fondo. Cuando vos animás, te haces animaciones 2D, podés dedicarle mucho tiempo a hacer el fondo, porque vas a hacer un solo fondo. Pero después a los personajes los tenés que dibujar en cada posición para que vayan moviéndose, ¿no? Animándose. Sí. Entonces, generalmente lo que decían que pasaba, o lo que pasa cuando haces una película en 2D, es que hay como un contraste entre el detalle que tiene el fondo y el detalle que tienen los personajes, sobre todo en el apartado de iluminación. Entonces se armaron todo un aparatijo tecnológico
para poder agregarle iluminación como si fuese una película 3D, pero a la animación 2D. Y esto hace que a veces Klaus parezca animada por computadora, o sea, que parezca una hecha renderizada en 3D. Pero es 2D. Lo que es muy loco. Y le dio una identidad visual como muy única y nueva, que todo el mundo estaba como, wow, ¿qué es esto? ¿Es 2D? ¿Es 3D? ¿Qué está pasando? ¿Cómo hicieron esto? ¿Por qué se ve tan bien? y lograron un nivel de calidad tan alto que vos pausás cualquier frame de Klaus y parece un cuadrito. O sea, está muy bien logrado. Qué lindo. Ustedes me van a decir, Toy Story 4 también está muy bien lograda a nivel visual. Pero bueno, Toy Story 4 no innovó nada. Claro, además tipo Klaus, por lo que estás contando, es una apuesta como Sí. algo nuevo y arriesgado por todo esto que explicaste. Y Toy Story 4 es la seguridad de una franquicia. De una saga. Muy bien, Jan. Muy bien. Y sabes que también permitió hacerlo en 2D, que hicieran un diseño de personaje muy único y muy nuevo. A lo que se viene viendo en películas últimamente. Porque si vos ves una película 3D, muchas de las personajes de las películas 3D se parecen. Si vos ves a las princesas, a todas las últimas princesas, un poco todas se parecen, tienen el mismo modelo Pixar. Porque, como dije, cuando haces una animación 3D haces un render y después lo moves. Entonces, si haces uno parecido, siempre va a ser más barato. Y siempre se busca que todo sea más barato. Pero ya, despegándote de eso, porque tenés que hacer cada dibujo a mano, tenés un poco más de libertad a la hora de hacer diseño de personajes. Bueno, esto es como por el apartado visual. Y ahora yo tengo el otro lado, que es que también fue muy bien recibida por la historia que cuenta. ¿Por qué? Porque justamente hace lo que veníamos hablando de repensar cosas de la Navidad. Pero vamos a hacer como un mini punteo de las cosas que me gustan de la historia de Klaus. Primero es que tiene personajes que tienen historias, trasfondos novedosos y no reiterados en otras 1000 ficciones. Propone algo nuevo con los personajes que da. Y estos personajes tienen roles muy claros y definidos. Todos necesitan evolucionar y lo hacen. Por ejemplo, hay un personaje que es la maestra del pueblo, que es una de las únicas que no está involucrada en esta disputa entre los dos clanes. ¿Sí? La maestra del pueblo llegó como el cartero, un día la asignaron a esta escuela en esta islita, y ella llegó como muy emocionada porque quería educar a esta gente. Sí. Pero nadie manda a la escuela a los nenes, porque no quieren que se relacionen con los hijos de las otras familias. Entonces no tiene alumnos. Y ella tuvo que empezar a vender pescado en el aula, o sea, tiene el aula toda llena de pescados colgando, para poder empezar a ahorrar, porque se quiere ir de ahí. No tiene nada que hacer y está rodeada de agresividad todo el día. Y ella había venido a educar a la gente, toda feliz, y está toda amargada y triste y desilusionada con la vida. Entonces es un personaje con una historia muy original que uno no ve generalmente en una película infantil que se pone al azar. Claro, sí. Es una muy buena historia. O sea, en una película infantil la maestra hubiese solucionado todas las rivalidades y hubiese enseñado igual. Sí, así que no. Ella está ahí amargada y triste. Y necesita de lo que va a empezar a pasar. Encima me encanta que la salida sea vender pescado. Es que es una isla. ¿Qué va a vender? Porque no tiene nada que ver. Todos tenemos que trabajar de algo que no tiene nada que ver cuando necesitas. Claro. Encima quedó encerrada, pobre. Así que presenta personajes así, con historias como con trasfondos muy originales y que tienen mucho que ver con la construcción de mundo, que eso es otra cosa que puse, pero la puse más arriba, pero lo voy a decir ahora. Que la construcción de mundo es un poco sencilla, es estas dos familias que se odian y salen a pelear ante el sonido de una campana, o sea, es un mundo sencillo. Pero es sólida y funciona, y se toma el tiempo de pensar las consecuencias de cada acción de los personajes en el mundo que los rodea. O sea, tiene mucho sentido que la maestra no haya tenido alumnos. Entonces, no es que simplemente se plantearon, estas dos familias se odian y se pelean. No, estas dos familias se odian y se pelean, entonces eso genera una problemática que es que nadie va a la escuela. Y eso genera que entonces ninguno de los nenas sepan leer, sean alfabetizados,
Entonces no pueden escribir cartas, que es un problema que tiene más adelante el cartero. Entonces, la construcción del mundo está muy firme, muy sólida, se entiende muy bien y es relevante, no está ahí porque sí. Y por lo mismo que dije que todos los personajes necesitan evolucionar, el problema que podrías darle a Klaus es que es un poco predecible. O sea, vos sabés que el chico millonario que llegó a esta isla siendo un arrogante tiene que terminar siendo una persona mejor, ¿no? Tiene un camino como bastante, pues decís, tiene que ir hacia el bien. La Navidad lo tiene que hacer mejor. Claro. Es lo que efectivamente va a pasar. Pero lo que Klaus propone no es centrarte en los objetivos, en el objetivo final, sino en todo el proceso que van haciendo los personajes. Y presenta procesos muy novedosos, y muy tiernos y muy lindos, que no son los obvios. O sea, no toma en cada camino el camino obvio, aunque llegue a un final obvio. Entonces, eso me parece muy destacable. Entonces, nada de lo que sucede porque sí. Ni hay cambios de actitudes que salgan de la nada. Hay un desarrollo constante de todos los personajes. Está todo muy lindo, muy bien armado. Así que, voto. Pero el último punto que puse, que me parece bastante importante, es que se tomó el trabajo de reinventar la Navidad. De no darte un clásico nuevo, de no darte una historia nueva con los mismos clásicos de siempre, sino que toma todos los elementos navideños, e incluso la misma moraleja navideña, que es esto de ser bueno, ayudar al prójimo, la abnegación, el dar, el que si haces una buena acción va a darse otra buena acción a cambio, pero las recontextualiza y se propone darle una historia de origen a Papá Noel, que es algo que no tenía. O sea, Papá Noel simplemente existe, está ahí, es bueno porque sí, y esta película lo que busca es decirte de dónde viene Papá Noel, por qué surge Papá Noel, por qué empezó a hacer lo que hace, y no está arraigado en la magia en sí, sino que da explicaciones como realistas. Y estas explicaciones realistas son un toque muy lindo de la película porque hacen que la creación del mito de Papá Noel sea algo muy tierno y muy infantil e incluso nostálgico, porque te hace acordar a las historias que vos mismo te inventabas para creer en Papá Noel, o que te creías cuando te decían algo para creer en Papá Noel. Te decían, no, mi papá una vez estaba hablando con alguien y le dijo que no sé qué cosa de cómo compró la guitarra que le habían regalado a mi hermana. Y yo estaba como, esa no se la compraste vos, la compró Papá Noel. Se la regalaron en Navidad. Y él estaba como, no, se la dimos para su cumpleaños. Y yo como, no, era de Navidad. Entonces mi papá no sé qué se habrá inventado de que Papá Noel le había asignado ir a comprar. Y yo como, bueno, tiene sentido. Son un montón de esas cosas que uno se va inventando a sí mismo para darle lógica a la historia. Y es así como Klaus va presentando el mito de Papá Noel, cómo se va creando este mito de Papá Noel. Y es muy lindo. Y utiliza todos los clichés de la peli de Navidad, pero para darle un nuevo significado y una nueva función en la historia. Entonces yo creo que Klaus se resume en innovación. Innovó por todos lados. Innovó en cómo contar la historia, innovó en la historia, innovó con sus personajes, e innovó incluso en la mecánica con la que los presentó, porque innovó con esto todo de la tecnología 2D combinada con 3D. Así que yo creo que todo eso en suma le merecía un Oscar. Y no Toy Story 4. Así que... Como no estuve tan enojada en la columna porque estuve hablando de Klaus, les voy a resumir para concluir por qué Toy Story 4 no merecía. Llega la parte de enojades de la columna enojades tarde. Sí. Es que lo único bueno de Toy Story 4 es Betty, que es la pastorcita. Y ni siquiera está tan bien armado, porque hubiese sido 1000 veces mejor que me mostraran cómo la pastorcita llegó a ser un juguete salvaje. No al tarado de Woody descubriendo lo que son los juguetes salvajes. Me cae mal. Y ni siquiera se reinventa a sí misma Toy Story 4, porque toma el mismo formato que Toy Story 3 y 2 y 1 y la hace de nuevo. Y tan que toma la misma fórmula de su predecesora, que incluso Buzz Lightyear vuelve a ser un tonto que no sabe hacer cosas. Yo estoy como, ya pasaron 3 películas vos, ya habías crecido. Claro. Desarrollate Buzz Lightyear. Me indigna mucho lo que le hicieron a Buzz Lightyear. Porque encima no sabe cómo salir a hacer la misión de encontrar de nuevo a Woody. Y yo estoy como,
Pero ya lo hiciste 3 veces. Y la primera vez estabas mucho más seguro que esta. ¿Por qué? ¿Qué pasó? O sea, otra vez se pierde Woody. Yo no vi Toy Story 4. Otra vez el perro de Woody, sí. Este Woody. Es que Woody, es que cuando le hace caso a su voz interior, sí. ¿Por qué le hace caso a su voz interior? ¿Viste que Buzz Lightyear tiene un botoncito que le dice cosas? Sí. En Toy Story 4 decide que todo lo que haga lo va a decidir el botoncito de Salazar. ¿Por qué? No es porque les pareció gracioso y lo pusieron. Pero no tiene sentido con cómo iba el personaje. Y sí, en Toy Story 4 Woody se vuelve a perder porque Bonnie, que es la nena nueva que adoptó a los juguetes en Toy Story 3, hizo un juguete con una cuchara tenedor, que se llama Forky. Y como ella lo hizo como un juguete, aunque lo hizo de basura, este tenedor cobró vida. Y entonces él está reflexionando de lo que es la vida, porque él solo se cree basura. Y él lo que quiere hacer es tirarse a la basura constantemente. Y Woody... Re trágico. Es re trágico, sí. Y Woody no quiere que se tire a la basura porque se da cuenta que Bonnie le tomó cariño. Supongo que Bonnie lo hubiese olvidado eventualmente, pero bueno, él está como que no, que si él se tira a la basura va a ser un trauma para Bonnie, así que él tiene que aceptar que es un juguete y dejar de tirarse a la basura. La cosa es que el tenedor está empecinado con tirarse a la basura y se termina cayendo, se termina tirando del camión, porque estaban andando en vacaciones como en un motorhome, y Woody va a rescatarlo. O sea, se tira con él para seguirlo, y entonces después Woody de nuevo está perdido. Como en todas las películas. Nada, eso. Ya salió a buscarlo 1000 veces Buzz Lightyear, no entiendo por qué no sabe cómo salir a hacer una misión. Creo que las partes que se quiere tirar a la basura fue la más divertida. Está gracioso, sí, pero a mí me saca de quicio el tenedor, no me lo banco, perdón. Sí, además es como la ficción desafiando su propia lógica. Tipo, si todo es un juguete, entonces todo cobra vida. ¿Cómo es la cuestión? Es que no entiendo, o sea, como que se quisieron preguntar ¿por qué los juguetes tienen vida? O sea, ¿qué es lo que hace a un juguete un juguete? Creo que esa es la pregunta atrás de Toy Story 4. ¿Qué es lo que hace juguete a un juguete? Pero para mí, se fueron al pasto. Claro, no hacía falta, esa pregunta no nos la estábamos haciendo. Nadie se la estaba haciendo. No necesitaban responderla después de 4 películas. Dice, igual aparecen sillones con boca y ojos. ¿Aparecían sillones con boca y ojos? Eso no me lo acuerdo. Tipo... Si aparecen sillones con boca y ojos, ya se fue todo al pasto. Tipo, no tiene sentido. Y nada, entonces yo creo que Toy Story 4 no innovó en nada, ni siquiera innovó en su propia fórmula. Se ve linda visualmente, pero no hizo nada nuevo. Y ni siquiera le puede ganar en diseño de personaje a Klaus porque el personaje que incluyeron es un tenedor cuchara horrible que me cae mal. Forky, ¿cómo Forky le va a ganar al Oscar a Klaus? Dios. Yo quiero decir algo. Cuando era chico jugaba con la brochadora de mi madre y para mí era una ballena. Okay. Y yo estaba convencidísimo de que era una ballena. Esa cosa tiene vida ya. Sí. Esa cosa cuando vos no la veías andaba queriendo abrochar cosas sin vos. Se habrá puesto triste cuando fue de vuelta a mi madre y volvió a hacer trabajo de oficina. Ahora, si ya no la pudiste usar más, habrá dejado de tener vida. Porque dejó de ser un juguete. Yo creo que no, que sigue siendo. Porque también los juguetes con los que no juegan siguen teniendo vida. De hecho, ese es el drama de Toy Story 2 y 3. Pero, ¿para qué los nenes le pueden infundir vida a las cosas y después los van a abandonar? ¿Qué sentido tiene esto? ¿Para qué me hacen hacer preguntas que nadie se estaba haciendo? Claro. Y que atentan contra su propia creación de mundo? Sí. Ahí está otro punto en contra. No tienen un mundo sólido. De hecho, destruyen un mundo sólido que ya tenían. Sí, no se merecían el Oscar. No se merecía el Oscar Toy Story 4. Ese es el fin de mi rant. Vean Klaus, es una muy linda película, está en Netflix, además es bastante cortita. Veanla en inglés, porque me gusta más el doblaje en inglés que en español. Si la vi tantas veces que me sé las diferencias entre el doblaje en inglés y en español. Es que logró su objetivo de imponerse ante las películas navideñas y ahora es mi clásico de Navidad. Yo siempre miro Klaus desde hace 3-4 años. Ah, bien ahí.
Así que le fue bien, al menos ganó mi corazón y 7 premios Annie, aunque le robaron el Oscar. Así que eso es todo por mi sección de enojada tarde. Estuvo lindo, me vendiste Klaus y me desvendiste Toy Story 4, que igual ya estaba desvendida, no la iba a ver. Y si no la mires, no vale la pena. Además hay mucho mejor final de saga Toy Story 3. O sea, la abrieron al pedo. Sí, es verdad. Así que nada, nos vamos con Te pienso todo el tiempo de Todo el verano y La Femme d'Argent. La Femme d'Argentina. Sí. Bueno, ya volvemos.